Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Esta vida podemos afrontarla de dos maneras, o como acreedores o como deudores. Acreedor es aquel que va por la vida cobrando deudas, la persona que solo considera cuánto le deben, la persona que siente que los demás tienen una deuda con él. Y en cierto sentido es verdad, hay personas que nos pueden haber hecho daño, que nos pueden haber causado inconvenientes, dificultades, nos pueden haber herido. Y hay motivos para sentir que los demás tienen una deuda conmigo. Sin embargo, hoy la invitación es más bien a vernos como deudores. Y eso es lo que se nos presenta en la primera lectura de hoy del libro de Daniel, esta oración penitencial, esta oración de arrepentimiento, en la cual se reconoce diáfanamente delante del Señor: Señor, hemos fallado, hemos pecado, y nos avergüenza profundamente el haber cometido no solo pecados, sino incluso crímenes, dice ahí. Y necesitamos esa actitud de humildad, de reconocimiento de quiénes somos. Yo no soy ningún acreedor, yo ante todo soy un deudor. Deudor de Dios nuestro Señor y deudor de tantas otras personas a las que he podido dañar de alguna manera u otra. Quizá uno se centra mucho en decir, bueno, yo no he hecho cosas tan malas como otros, pero eso no sirve. En realidad tenemos que ser sinceros y reconocer que no somos ningunos santos. Y eso es lo que nos ayudará a tener la humildad suficiente para vivir lo que nos dice el Evangelio de hoy: ser compasivos como nuestro Padre Celestial es compasivo. Y entonces así nos dice: no condenen y no serán condenados. Esta frase y las otras semejantes que están aquí, en el fondo nos recuerdan que la clave para entrar al cielo no es llegar allí tal vez inmaculados, perfectísimos. Ojalá pudiéramos, pero mucho antes que eso sabemos que somos muy imperfectos, muy pecadores, y que nos dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día, es decir, que tenemos muchas debilidades. ¿Cómo haremos para poder entrar en el cielo si tenemos tantos defectos y tantas miserias? El Señor nos lo dice: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado, porque necesitaremos, por decir así, una amnistía el día de nuestro juicio. Habrá, como dice la expresión popular, mucha tela que cortar. Claro que debemos abandonar el pecado y sin duda tenemos que hacer un esfuerzo por ser mejores, pero cualquier esfuerzo será insuficiente. Necesitaremos de la misericordia de Dios, sí o sí. Necesitaremos del perdón de Dios necesariamente, y para poder recibirlo debemos antes haber perdonado a los demás, vivir no como acreedores sino como deudores que a su vez perdonan a los demás deudores, porque en el fondo somos compañeros de deuda, somos pues socios en esta gran deuda que tenemos con Dios, que es nuestro pecado, nuestra miseria, nuestros defectos y nuestros crímenes. Y en la medida en que seamos solidarios con los demás, entonces el Señor también podrá tener ese perdón también con nosotros. Que así sea.